El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 9 de febrero y no voy a empezar sin antes felicitar a los odontólogos en su día. Felicidades a todos aquellos que nos mantienen con la boca abierta y sonrisa perfecta. Una semana que el tema seguridad, sin lugar a dudas, fue el tema principal. Cambios en lo más alto de los estamentos de seguridad, gobiernos locales y al final, y se sintió pues la ausencia que hemos tenido de políticas en el Ministerio de Gobierno y Justicia, al punto de que el presidente Cortizo definió al exministro Carlos Romero como un hombre de buenas intenciones. Una semana también en el que el coronavirus se mantiene como noticia y ha habido ya los muchachos venidos de China, estudiantes panameños, están en su primera semana de reclusión por cuarentena. Recuerden que son 14 días que ellos deben estar dentro de instalaciones supervisados por los ministerios de salud. Incluso el director de la OPS estuvo en Panamá y el jueves se reunieron con los residentes del área de Panamá Pacífico. Día en el que Martinelli y los martinelistas dicen nos vamos. Y así fue. Luis Gerardo Camacho incluso renunció al Partido Cambio Democrático y él con varios dirigentes. Le fundarán un nuevo partido político. Una semana donde Donald Trump sale airoso de su impeachment y pues con una total seguridad de su reelección para estas elecciones del 2020, que pues el Partido Demócrata empieza con muy mal pie y un caucus en Iowa que resultó peor que las peores elecciones en los años difíciles de América Latina. Don Guillermo Ruiz, ¿por dónde empezar? Yo creo que el tema seguridad es el tema de agenda. Así es. A llevar a cabo. Cambios, vuelven los militares a los ministerios. Juan Pino es el nuevo ministro de Seguridad y pues con varias promociones, con miembros de un mismo grupo dentro de la policía manejando literalmente todos los estamentos de seguridad del Estado. Bueno, yo creo que, primero, buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora. Ingeniero Orlando, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos los que están del otro lado y nos brindan su confianza para escuchar nuestros planteamientos. Pero sí les tengo que decir que esta semana finalmente terminó de comenzar lo que va a tener que ser de todas maneras la realineación del gobierno del presidente Cortizo. Empezó mal todo y lamentablemente no ha logrado encontrar el cauce con... El presidente Cortizo tiene un plan de gobierno, de hecho, si usted lo busca en internet, está ahí. Él dijo el jueves, cuando estaba entregándole el equipo motorizado a la policía, mi plan de seguridad está entre la página 62 y 69. Pero el plan es otro. Del plan de gobierno, de la Gaceta Oficial donde se publicó el plan de gobierno. Que es lo peor de todo. Lo peor de todo. Yo mismo entrevisté al entonces ministro de Seguridad, que me dijo que el tema de los comisionados se iba a resolver. Pues, ¿qué hizo? Un acto donde se aumentó la cantidad de comisionados y subcomisionados. Que se iba a eliminar los retenes. Pues verán ustedes que lo que sobra ahora es retenes en todas partes, a toda hora y en cualquier momento. Si todo empieza con contradicciones, y ni hablar, lo peor fue la destitución del ministro de Gobierno, que yo no estoy muy claro si fue por WhatsApp o por teléfono, pero fue por una de esas dos en que fue destituido. Es más, me imagino que cuando llegue a Tocumen le quitarán su pasaporte diplomático y espero que sea de una manera pues decorosa y no que le corten el pasaporte en medio de la gente. Y eso lo que tiene que llamar la atención es al resto de los funcionarios de alto nivel. Porque el señor que estaba en la República Dominicana, con el rancho ardiendo que tenía,
Él no tenía que estar en ningún lado fuera de la ciudad de Panamá. Tenía que estar al pie del cañón. Es que yo me imagino al presidente Cortizo preguntando dónde está el ministro de gobierno. No, que se fue de viaje. A la tierra de aventura encima. Yo me lo imagino llamándolo y está que está votado. Y ese es un problema que tienen los funcionarios cuando llegan a los ministerios. Creen que una vez estás en el ministerio fue un derecho divino, porque Dios te puso en la cabeza del presidente para que estuvieras ahí. Y eso no es así. Usted está a la disposición del presidente y él está a la disposición de todos los ciudadanos del país. Nosotros, usted que me está viendo, nosotros somos los jefes de las personas que están ostentando cargos en la administración pública, que como los recursos son finitos, alguien tiene que administrarlo. Esa es la base de la democracia y la forma en que funciona la administración pública, y no al revés. No es que esto no es una monarquía, nosotros trabajamos para que un grupo pues administre su dinero gracias a que la gracia de Dios se lo dio. Eso no funciona así. Dicho esto, yo creo que el tema de seguridad es tan grave que si no se hace una verdadera evaluación interna de la Policía Nacional, no va a cambiar. Honestamente no va a cambiar. Primero porque dentro de la tropa, dentro de la oficialidad y dentro de la misma institución hay mucha gente que está bastante descontenta por diferentes razones. Sí. Sobre todo por la forma en la que se hacen los nombramientos, donde hay oficiales con cierta trayectoria y que se les pone por encima a personas que tienen menos años en la institución. Incluso he sabido de casos donde hay gente que debió haber estado directamente jubilada y ahí están. Esas son cosas que parecen tonterías administrativas, pero van permeando hacia abajo. Entonces, claro, por eso es que siempre salen, no, que hay 2 sargentos, que hay un cabo. Este tipo de cosas desmotivan. Hay una policía y unos cuerpos de seguridad desmotivados. Eso lo sabe la delincuencia y eso lo saben los grupos organizados. Hay un incremento en el trasiego para llevar este tipo de porquerías al norte. Y ese incremento ya lo han detectado otros países que están ayudando a Panamá. Pero eso tiene que venir acompañado por unos cuerpos de seguridad motivados. Yo le voy a decir lo que pasaba hace solamente unos cuantos años. Una institución del Estado detectó que Panamá gastaba muchísimo en cuentas de Internet. Y la institución que más gastaba era el Ministerio de Seguridad. ¿Por qué? Porque estaban viendo Netflix y YouTube. Esto que le estoy diciendo está comprobado en la Autoridad de Innovación Gubernamental, que hubo que mandar a cortarlo en el gobierno pasado. Yo espero que eso se mantenga así. Eso le dice a usted que hay una desmotivación importante en el cuerpo policial, donde hay mucha gente comprometida. La mayor parte de nuestras fuerzas de seguridad están comprometidas con el país, pero tienen que tener a la cabeza personas que estén listas. Entonces, estos cambios que se han dado, lamentablemente, han sido presionados. Y el presidente Cortizo ha tenido que sacar a otro Molirena, que yo no sé si es que el Molirena dan cursos de cómo ser ministro de gobierno, y de la policía a un comisionado, que volvemos al esquema de tener comisionados. Que por cierto, más allá de si el presidente Varela lo condecoró y salió en una foto con Picuiro, lo que se quieren son resultados fehacientes y pronto. Ahora, si todo se mantiene igual, evidentemente no tendremos ningún cambio en los resultados. Miren, la población lo único que quiere es las únicas cosas que le piden a los gobiernos: que haya agua, que haya electricidad, que haya seguridad, salud, y que educación. usted tenga una calidad de vida más o menos aceptable. Si usted logra eso, pues le va a ir más o menos bien en las próximas elecciones. Pero como no pasa aquí en Panamá, por eso es que siempre pierde el gobierno. Siempre va a perder el gobierno, porque la gente se tiene que parar a las 4 de la mañana con las inseguridades, si le van a robar, si lo van a violar, si lo van a asaltar. Y para colmo, tiene que sobrevivir en unos tranques impresionantes. Entonces, si pones a las personas que no están listas para un cargo, vas a tener estos resultados. Un país que no se destranca, un país donde el agua todavía falta en lugares cercanos a las potabilizadoras, donde salen los noticieros que le están cortando el agua a comunidades de clase media, cuando hay que ver lo que pasa en Costa del Este, lo que pasa en Paitilla y lo que pasa en otros lugares donde hay que buscar dónde está el medidor de agua. Búsquelo.
Entonces, cuando usted ve esta realidad, por eso es que hay mucha gente que dice la desigualdad. No, estas son cosas de mala administración. Entonces, presidente Cortizo, yo creo que usted ya sabe que lo que no se hace en los 2 primeros años, no se hace. No se hace. Entonces, ya queda menos de 1 año y medio. Es un buen momento para que no vuelva a pasar esto. Ojalá el presidente no tenga que venir el próximo 1 de julio a dar un discurso donde va a tener que repetir lo del 2 de enero y cambiar un montón de ministros, porque entonces eso sería un verdadero desastre. A este país le conviene que el presidente Cortizo tenga un gobierno exitoso. Pero el primero que le tiene debe querer que eso sea así, es al propio presidente Cortizo. Entonces, mira a su alrededor, haga como cualquier buen jugador de ajedrez, mire todo el tablero y mueva pieza, no al revés, porque si no, le van a dar jaque y espero que no se mate. Don José, la seguridad que parece que es, ¿sabes? Lo de las cárceles parece un chiste y nosotros pasamos de, cada vez que trasladaban a Martinelli, tener 20 personas alrededor de él, ese baile de las sábanas que hizo la Policía Nacional durante en el Hospital Nacional aquella noche, dirigidos por el subdirector Jacinto Gómez, ahora separado. ¿Y dónde quedó todo eso? Es decir, con el hombre más peligroso que tú tienes en la cárcel panameña, que es exactamente este fulano Ventura Ceballos. Buenos días, Guillermo, buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Fíjese, el viernes 31 de octubre, de enero de este año, el presidente Cortizo se reunió aquí en la playa de Veracruz, ahí con su ministro, hizo lo que él denominó una especie de alineamiento. Pero ya el presidente venía anunciando desde Chiriquí aquel discurso en la que estaba molesto por lo que estaba pasando en el IDAN y en la sede de aseo. Había hecho una serie de advertencias. Y durante el viernes 31, el domingo 2, se conoce la fuga de Ventura Ceballos. Además, durante el mes de diciembre y el mes de enero, el incremento de los asesinatos y de la incertidumbre con respecto a la seguridad fue creciendo. Y el hecho de que el gobierno ese viernes 31 no tomó acciones que la gente tenía en su mente que iba a pasar, generó una actitud, cuando se escapa este dominicano, de ataque casi frontal y de burla. Y recuerda que nosotros el lunes entrevistamos al director de la policía y le decíamos estas cosas. Entonces, el presidente se pasó casi 2 días examinando lo que estaba ocurriendo, porque llegó a la conclusión que era el momento de tener que hacer un movimiento político. Y creo que el movimiento político del presidente de cambiar 2 ministros ocurrió en un momento oportuno, porque logró detener, por lo menos parcialmente, esta avalancha de críticas y de deterioro de la autoridad, de la institucionalidad, en términos generales, porque incluso el propio ministro saliente de Seguridad implicaba al órgano judicial como responsable del incremento de asesinatos. Sí. Y había dicho cosas que jurídicamente no eran correctas. Pero bueno, todo eso llevó al presidente Cortizo el miércoles a hacer un anuncio que fue bien recibido. Y ahora nombró un ministro de Seguridad que proviene de las fuerzas públicas y nombra a una ministra de Seguridad. No, de gobierno. De gobierno, proveniente de una firma de un partido aliado. Entonces yo creo que tenemos un momentum que el presidente debe aprovechar bien. En materia de seguridad, que es uno de los principales problemas que confronta la sociedad panameña, si usted se lee lo que dice el presidente Cortizo en su programa de gobierno, hay una serie de hechos que él señala. Pero dentro de eso, quizás una de las cosas que no está bien definida allí es la necesidad de reestructurar los cuerpos de seguridad. A lo largo de todo este periodo de democracia post-invasión, ha habido tantos cambios como presidentes en materia de seguridad. Ha habido cambios estructurales, la PTJ pasó de un lado para otro, se cambió del Ministerio Público de la Policía para el Ministerio Público, después se cambió para la Policía. Ha habido rotaciones, ha habido botaderas, ha habido nombramientos, ha habido incrementos de salario, pero ha habido una ruptura de la estructura
jerárquica de la fuerza pública. Se ha abusado, ¿no?, de romper el escalafón de la policía. Ahí hay gente que llega de siendo teniente que de pronto aparece como subcomisionado por encima de capitanes. Y tenemos una estructura de mando que se ha horizontalizado en términos de la alta dirección de subcomisionado y comisionado, y un aumento de la penetración del crimen organizado en esa estructura de seguridad, y una falta de planeamiento en el pie de fuerza disponible. Entonces nosotros tenemos cantidad de funcionarios de las fuerzas públicas cuidando a funcionarios públicos de alto nivel. Los PMI. Entonces, se requiere un replanteamiento, y el presidente Cortizo lo tiene tan claro que dijo que esto está podrido. Esa fue su expresión. Porque la podredumbre no alcanza nada más a estos custodios, no. En las investigaciones que se han hecho, este señor Ventura, por ejemplo, tenía relaciones con oficiales de alto rango de la Policía Nacional. Y era una parte de la estructura de chantaje a las comunidades asiáticas. Y él fue uno de los artífices del asesinato de estos 5 panameños, ¿no? Entonces, esa fue la gota que derramó, no fue el argumento total, no, eso fue la gota que derramó el vaso y tomó las decisiones del presidente. Pero ahora tiene una nueva dirección, particularmente en la dirección del Ministerio de Seguridad, que fue una creación de la administración de Martinelli, que yo creo que es importante es buscar apoyo para que las estructuras políticas de este país, de una vez por todas, nos sentemos a discutir qué es lo que nosotros queremos hacer en la fuerza pública y comencemos a plantearnos la necesidad de profesionalizar eso, respetando la estructura de mando y de jerarquía y aplicando el principio de la meritocracia y escarbar cuánto nos cuesta a nosotros toda esta parranda de comisionados y subcomisionados. Entonces, ¿y cómo debemos organizar físicamente la distribución de esas fuerzas nacionales? En delitos que son nuevos y en delitos que son viejos, pero ninguna de las dos, ni los nuevos ni los viejos, se combaten con una fuerza pública atrapada, ¿no sé?, en acciones que los subalternos vieron a los jefes haciendo maldades al margen de la ley y entonces rompieron la estructura. Las cárceles son... En las cárceles se vende de todo. En las cárceles hay una clandestinidad permitida. El cárcel es el cuartel de invierno de las pandillas, no olvidemos eso. Y entonces yo pienso que, primero pienso que el presidente Cortizo logró detener la avalancha que se venía contra su gobierno. Pero le queda en sus manos impulsar una transformación integral del problema de seguridad y debatir esto a nivel de la Asamblea Nacional, a nivel de los partidos políticos, a nivel de la sociedad. Eso es un punto. Porque además de eso, nos queda la tarea fundamental. ¿Cómo vamos a reactivar la economía? Porque parte del problema que estamos teniendo es que aquellos 200.000 muchachos que andan por fuera de la escuela son la válvula que se nutre al crimen organizado. Porque estos muchachos fuera de la escuela tienen que entrar a la economía del crimen organizado. Y esa economía produce dinero rápido, pero también produce muerte rápida. Sí. Entonces nosotros tenemos que tener una política integral frente al problema de seguridad, y creo que este es el momento. Y hay, digamos, apetitos positivos en la población panameña para apoyar al presidente Cortizo en impulsar esta reforma. Yo quería agregar una sola cosa, y es que ya tenemos un montón de programas en esto, pero desde que comenzó el presidente Cortizo, he estado señalando que está muy bien todos los programas electorales y todo lo demás, pero este país tiene un problema de calidad de vida, y un problema de calidad de vida grave. Y mientras más lejos usted está de la ciudad de Panamá, su problema de calidad de vida se agrava, que debería ser lo contrario, que mientras más está cerca de la campiña, debería estar mejor. Cuando usted tiene un país donde 90.000 familias no tienen electricidad, escuche lo que acabo de decir, 90.000 familias no tienen electricidad. Y hay un excelente plan de la Secretaría de Energía, tengo que reconocerlo, de tratar de reducir eso con lo que hay a 45.000 familias. Uno se queda pensando, me gusta ese plan, pero ¿por qué no ser positivos y vamos a tratar de ir por las 90.000? Pero si, Memo, así como tú dices
que alrededor de por ejemplo, el área de Chilibre y alrededor de las potabilizadoras no hay esas agua, te aseguro que esas 90.000 familias son los 9 que están alrededor de todas las hidroeléctricas. No necesariamente porque yo he visto el mapa, pero lo que te quiero decir es que no tienes luz, no tienes agua, no tienes servicios básicos y muchos de ellos Bueno, no y tú vives en viven un basural. Exacto. Entonces, lo que te quiero decir es de que si queremos resolver un problema que te sale de repente, si no hay un norte claro de qué es lo que se va a resolver, vamos a tener un gobierno que se la pasa 5 años de bombero, apagando aquí, apagando allá, apagando por otro lado. ¿Y por qué no escoger mejor 5 problemas y resolverlos bien? Si eso es lo que le queda al presidente, resolver 5 o 6 problemas globales. Mire, ve a su alrededor, presidente, y mire cómo vive el panameño en la ciudad de Panamá. Quiero ir a información muros comercial, altos. porque eso que tú estás diciendo, Memo, yo creo que es vital. Un gobierno que no le da servicios básicos, salud, educación y agua a su población es un gobierno fallido. Nosotros podemos tener todos los rascacielos y la mayor cantidad de rascacielos de América Latina, que eso es como si fuera como en los teatros, que hacen el paripé de piedra, del cartón piedra, pero que atrás no hay nada. Así mismo estamos nosotros. Quiero tocar ese tema. Quiero también ver estas 2 nuevas figuras. Sheila Grajales viene de ser representante, viene de ser gobernadora y le toca el gran reto, porque no te olvides que el gran pivote de la descentralización es el Ministerio de Gobierno y Justicia. Juan Pino, hablamos ya de la seguridad, pero hay movimientos también en la policía. Además, Ricardo Martinelli y los martilenistas han anunciado la creación de un nuevo partido político. ¿Cómo les irá en esa aventura? Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 9 de agosto y antes de irnos a información comercial, conversábamos sobre lo que tiene que ver con la calidad de vida del panameño. Viene la escuela, tranques y eso quiero atarlo también, José y Memo, con toda la mayor parte de la oferta de Acovir. De la feria de Acovir fui a ver qué había. Yo no sé si tú has visto... La mayor parte de lo que se vendió, el 90% de lo que se vendió fueron casas hacia Panamá Oeste. Claro. No sé si las has visto. Las barreras que se están haciendo son una al lado de la otra y no se venden con muros, no se venden con ningún tipo de seguridad extraordinaria, pero al año tú las ves con muros, con alambres de púa y con verjas. Sí, sí. Y eso es lo que estamos haciendo. Que las barriadas cuando se hacen dan la impresión de comunidad y de que pues es muy bonito. Cuando tú le comienzas a meter muros, le comienzas a meter alambre de púas, le comienzas a meter hierro, haces una cárcel. Entonces, Panamá Oeste, la mitad de las barriadas, Panamá Oeste, Arraiján, Pacora, Las Cumbres, tenemos barriadas que son unas cárceles. Hay que ir a Cerro Viento y a San Antonio para ver cómo vive la gente en Panamá. Vive arrestada en su casa. Hace un par de meses, en diciembre, hubo un incendio en una de estas barriadas. Y no se pudo rescatar a las personas que estaban adentro porque no se pudo quitar, romper la cantidad de hierro que tenía. la segunda puerta de hierro. O sea, se pudo penetrar la primera, no se pudo penetrar la segunda. Imagínate que se ha convertido en un problema de seguridad para las personas dentro por tratar de evitar de que les roben. Entonces aquí en Panamá lamentablemente el pobre le roba al pobre. No es que estamos un montón de gente que corre a robar a las barriadas de ricos. No, y hemos llegado a un punto donde hay un desprecio por la vida y un desprecio por la dignidad de la persona. Eso hay que combatirlo. Tenemos un problema grave de violencia intrafamiliar, que algunos políticamente lo utilizan como la famosa violencia de género. Hay un problema de violencia doméstica y hay que verlo como tal y enfrentarlo como tal. Y es multidimensional. Pero si se ve desde el punto de vista que las mujeres, los violadores nos matan, eso es ideológico y político. Sí. Si usted quiere enfrentarlo por ahí, lo que va a hacer es que va a desconocer el resto del problema. Pero es que, Memo, tú hablabas y me fui a hacer la feria, pero más que nada el recorrido, para ver cómo anda una de las locomotoras de nuestra economía, que es el mercado inmobiliario. Y ahí se ve, ¿sabes?
ese es realmente el gran micromundo del juegavivo panameño. Es decir, tú haces una barriada, tú no tienes problema en saber cómo esa gente va a salir y entrar de ahí. Eso, tú tiras esa barriada ahí. La luz y el agua se la tienen que idear. Alguien en la SEP tiene que idear cómo proveer de luz y agua a esa gente. Tú le regalas, o la barriada o la promotora le regala un cuartel de policía a la comunidad. Es decir, que la policía tiene que ver cómo hacer rotaciones para llenar ese cuartel. Y eso ha Es sido decir, así todos los beneficios todo, son privados y todos los problemas son públicos. porque no hay una conciencia de comunidad, hay una conciencia de negocio. Y entonces les generas un problema al IDAN, le generas un problema a las distribuidoras de electricidad. ¿Usted sabe A lo la que pasa? policía, a los bomberos, al propio ciudadano que compra sí. esa casa, que tiene que demorar en salir hacia la vía yo se lo principal quiero- para encontrarse con un nuevo tranque para llegar a su Yo trabajo. creo que aquí el que más sabe del tema es el ingeniero Blandón. El problema de Panamá Oeste es una sobrepoblación que excede en velocidad a la capacidad instalada de De todo. distribución de corriente eléctrica. Entonces, corriente eléctrica, de la agua, de gente luz, de todo. Se llega a su casa y no hay luz. José, Bueno, es que lo que usted está señalando es parte del modelo de desarrollo que nosotros hemos adoptado que produce esas desigualdades enormes. Enormes. Por ejemplo, en esta última feria, esto es lo que se está dando cuenta, que la demanda actual está sobre casas pequeñas, pero altamente costosas. 90 metros cuestan $120,000. 120.000, 150.000. Entonces, cuando usted se pone a preguntar esto, ¿cuándo un muchacho puede tener, qué necesita de ingresos para pagar $120,000? Estamos hablando de $800 en hipoteca Por lo mensual, menos. para 25 años. Por lo menos. Entonces, eso ya de salida le hipoteca la vida a él. Entonces, encima de eso, la barrera está construida sobre la base de que te construyo un cortelito, déjalo ahí. Eso es lo más barato. Sí. El problema es la funcionabilidad de eso. Usted se va a Raiján y Chorrera, para usar dos áreas que conozco bastante bien. La capacidad de movilización de la fuerza pública para atender la demanda de servicios es pésima. Claro. No tienen vehículos adecuados. Bueno, el IDAN, Las- el IDAN lo único que hace es administrar la escasez. Ellos van cerrando un lado de la ciudad para darle agua a otro. Y así se la pasan. el diseño de agua en la Chorrera depende de una sola fuente de entrada y no hay tanques de almacenamiento para poder resolver el problema de que si se daña la planta central, entonces, Ya, ahí no hay se tutía. cierra todo, porque de restablecer el equilibrio hidráulico no es una cosa de abrir una pluma, eso es todo, entonces demora más tiempo. Entonces, no están planificados los servicios básicos de agua, de luz, no está planificado la de transporte público. Entonces, en las barriadas de más altos ingresos, ¿qué está sucediendo? Nosotros tenemos una sobreoferta de viviendas que al ritmo actual de compra tomará de 6 a 8 años deshacernos de ese inventario. Wow. Al ritmo del mejor año de Ricardo Martínez le tomará 3 años. Entonces, ¿qué significa? Que la construcción de viviendas se ha desplazado, ¿no?, hacia las viviendas cercanas a las marginales. Y entonces, para poder ser rentable, la hacen con una calidad Pobre. muy pobre. Pobre. Entonces, cuando usted compra, no solamente compra caro, sino compra un problema para toda la vida. Y que además, mientras más lejos, tiene que comprar seguro un vehículo. Pero si se va para esa área, entonces tiene que venirse en buses arriesgando su vida, o se compra un vehículo. Sí. Entre la casa y la vivienda quedó hipotecado. Entonces, esta realidad es la que nos debe llevar a nosotros a decir que hay cosas que nosotros tenemos que resolver. Yo hablo del problema de seguridad, pero para mí la prioridad fundamental que enfrenta a los panameños es cómo vamos a reactivar la economía, cómo vamos a generar empleo de calidad. Y eso significa, por ejemplo, cómo vamos a ampliar la venta, la producción de nuevos empresarios en televisión, en las redes sociales, cómo vamos a incorporar a los jóvenes al empleo, cómo vamos a dinamizar la economía, particularmente en el sector de la construcción y en el sector de turismo. ¿Qué cosas tenemos que hacer nosotros para impulsar el sector agropecuario? Estas son las cosas fundamentales, entre ellos la seguridad. El sector agropecuario está parado, Totalmente. detenido completamente. Entonces, Y lo mismo la construcción. Claro, entonces,
el empleo más barato que usted puede generar, lo puede generar en el sector agropecuario. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Cuando usted dice, bueno, está bien, vamos a conseguir financiamiento privado para hacer esto, vaya a la banca para que usted vea si le van a prestar. Porque ahora las restricciones en el sistema bancario son de tal magnitud que impiden que la banca se convierta en lo que era antes, un impulsador de la economía. Le hemos puesto tantas restricciones que abrir una cuenta en Panamá es casi un milagro que usted lo puede hacer, mientras en otros países usted abre con un pasaporte, abre una cuenta. Pero es que también somos víctimas de las restricciones de migración que hicimos. Claro. Porque nosotros en vez de expandir el mercado, lo que hemos hecho es achicarlo. Sí. Entonces, ¿cómo crece un mercado chico? No crece. Sí. Bueno, en estos Entonces, días, estamos atrapados en el problema. estos días le leía las cifras que publicó el Panamá América. Cuando usted mira el endeudamiento del panameño en materia de vivienda, en materia de préstamo de auto, de costo de la tarjeta de crédito y seguros, etcétera, usted se da cuenta que el panameño tiene casi el 95% del salario hipotecado. Entonces, para que la economía crezca tiene que crecer el consumo. ¿Y cómo el consumo va a crecer cuando ya está prácticamente copado en endeudamiento? Entonces, tenemos que crear condiciones para incorporar más gente a la mano de obra, particularmente los jóvenes. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que sentarnos a mirar como país, pero estamos más entretenidos, mis queridos amigos, en estar tuiteando pendejadas todos los días de Dios e insultarnos e irrespetarnos, que están produciendo las acciones necesarias. Ojalá el presidente pueda utilizar este problema de la seguridad como un elemento visible de la necesidad de convocar las fuerzas políticas para impulsar ajustes en ese sector. A mí me parece que era importante que el presidente encontrara el dinero para pagar a los acreedores, para ya parar de una vez por todas ese problema que teníamos de empresas que estaban quebrando por la falta de pagos del gobierno. Pero me temo que ante un mercado que no se expande y una falta de exportaciones que tenemos, vamos a tener que recurrir a lo que hay y a un poco a la creatividad. ¿Y qué queda? Terminar los cientos de proyectos que debieron haberse terminado en el gobierno de Varela, sí, y que siguen ahí mirando las estrellas. Y meterle financiamiento a eso y acabarlo de una vez por todas. Y, por ejemplo, la línea 1 y la línea 2 del metro no están terminadas. No solamente lo que ya existe, porque si usted pasa, hay algunos lugares donde ni siquiera está la parada de buses, abajo es un desastre, pero hay, por ejemplo, el tramo hacia el aeropuerto es importante, el tramo final de la línea 1, el tramo que va hacia la Universidad de Panamá. Exacto. Entonces, meterle la mano a eso, terminar la línea 1, terminar la línea 2 y comenzar la 3 y veremos si hacen el puente finalmente. O el túnel. Y empujar la economía, no queda de otra. Usted me dirá si es ministro de Economía y Finanzas, no, pero eso lo hizo Martinelli y mira lo que tuvimos después. Bueno, lo que tuvimos después no fue culpa de Martinelli, sí, fue culpa de nosotros que elegimos a Varela con sus decisiones equivocadas. Entonces lo que hay que hacer ahora es utilizar el último recurso y es reactivar todas esas líneas de producción que hay y tratar de empujarlas. ¿De qué manera? Bueno, vamos a tener que recurrir a créditos afuera con intereses blandos, que seguro que una economía, como en el caso de la norteamericana, que está boyante, podríamos acceder, que ya lo hicimos hace un par de meses. Pero es cuestión de tomar decisiones valientes, decisiones políticas valientes. ¿Va a ser criticado? Sí, porque nos endeudó de nuevo, mira que... Pero es o nos mantenemos ahorrando una plata que no tenemos, o hacemos crecer el país. Este país no tiene un problema social en su ciudad, porque existen las tiendas del Chinito. Si no existiera la tienda del Chinito, aquí tendríamos un gran problema, porque eso es lo que hace que el panameño pueda ir sin un centavo en su quincena a buscar el huevo y la salchicha y la leche para el día siguiente. Y todo lo que le quedó, lo poquito que le quedó en el cheque, va donde el Chinito en el cuaderno. Pero mírame, estimados televidentes, nosotros tenemos todavía que, antes de llegar a esos puntos que yo estoy de acuerdo, por ejemplo, creo que la política del ministro de Economía y Finanzas es una política anticíclica. O sea, tiene que ser anticíclica. Claro, estamos subir el endeudamiento. Había que hacerlo. Un keynesianismo puro y duro. Es decir, había que hacerlo. Subir la oferta a punta de demanda. ¿Qué tenemos que hacer para poder incentivar a que la inversión privada panameña, en primer lugar, comience a usar sus ahorros y meter aquí? Los que se ganaron
las ventas grandes de sus 300, 400 tiene ahora millones mismo y meta su guardadas. plata aquí. ¿Qué Lo tenemos? primero que paguen los impuestos de esa venta. La primera Yo creo que esa es la primera forma de cosa meter la que plata. tenemos que hacer es crearnos la conciencia de la necesidad de la seguridad jurídica y resolver los problemas que nos dejó guindado de la brocha con todas las manipulaciones que se hicieron en los procesos judiciales en los últimos 5 años. Tenemos que salir de ese atolladero. 2, tenemos que crear las condiciones objetivas de que la gente sienta confianza, de que la justicia no va a ser un instrumento de persecución política, ni que se van a usar las cuentas bancarias, porque aquí era una cosa común. El fiscal de cuentas congela la cuenta a todos estos tipos y le congelaba todo. Y usted sabe lo que significa la congelación de cuentas, que cuando usted quiere abrir una cuenta nueva, no se la hace. ¿Y qué hacían los empresarios cuando no le pagan? Bueno, entonces utilizan todo su crédito y ahora no tienen crédito. No tienen crédito. Y para poder tener crédito tienen que tener los contratos para poder presentar los certificados de no objeción, para lograr conseguir factoring, para tener cierto nivel de apertura bancaria. Pero los bancos están atrapados en lineamiento con nuevas restricciones que le hemos puesto. Entonces, mientras nosotros no liberemos esa fuerza, mientras nosotros no tengamos una política exterior clara con respecto a quiénes son nuestros aliados y qué cosas queremos priorizar en términos de los Estados Unidos, en términos de México, en términos de Brasil, en términos de Guyana, en términos de Inglaterra, en términos de Japón, en términos de... No lo vamos a hacer. Entonces, tercera cosa que tenemos que hacer, ¿cómo vamos a viabilizar los proyectos de infraestructura? Si yo sé en este momento que por la vía de viviendas no puedo crecer, ¿dónde puedo crecer en este momento mientras yo resuelvo ese problema? Por la vía de las construcciones de obras públicas. Entonces yo tengo que liberar, en lo que se planteaba Guillermo, aquellos proyectos que están atrasados y 2, aquellos proyectos grandes que están impulsando. El gobierno tengo que crear las condiciones para mover eso. Pero en vez de eso, lo que queremos estar persiguiendo es a las compañías de construcción. Sí. Porque hemos puesto el término de la corrupción de un lado, en la que estamos atrapados, y no me canso de decirlo, en el mecanismo que Varela nos dejó, que es el varelismo sin Varela. Es quedar atrapado en una persecución sin sentido, Sí, que cuando los otros países del mundo, cuando tienen un problema de corrupción, lo resuelven automáticamente sin destruir las empresas. Ah, no, nosotros queremos destruirla. ¿Por qué? Porque nosotros somos más vivos. Entonces, ¿qué es lo que estamos creando? Crear la ilusión de que podemos crecer impidiendo que las empresas tengan confianza. Creer que podemos crecer sin emprender una tarea de mejorar nuestra productividad vía el mejoramiento de la educación. Sí. Estamos a unos meses. A muy largo plazo. Claro. Entonces, esas cosas las tenemos que mover rápidamente. Y esta es una cuestión de cuadrar, vamos a usar la palabra como es, cuadrar a la Asamblea Nacional lo que necesitamos y dejarnos del relajo. Que se incorporen al problema nacional. Sí. Y que no estén con el día del electricista y no sé qué otras tonterías que se la pasan discutiendo. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar del mundo. Impeachment a Trump, pues como todo ya se veía prever, bloques partidistas, cada uno votó pues por la que el partido mandó, excepto Mitt Romney. Hay una cosa interesante, y hace un momento José decía las oportunidades que tienen los países en coyunturas como las que se están dando. Europa, ahora mismo, pues el bloque económico europeo, el eje va a pasar Alemania, Francia y Polonia. Ojo, parece que esa es la economía que reemplazará a Inglaterra en medio de esta batalla comercial entre los grandes bloques. Todo eso, después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 9 de febrero y en el plano mundial, además del coronavirus, que sigue siendo noticia, el caso de este impeachment a Donald Trump, un Trump insultante que una bancada republicana que da por hecho la reelección del presidente en este próximo 3 de noviembre, y después del paso en falso que dieron los demócratas en el caucus de Iowa, pues cualquier cosa puede pasar. Uno cuando está en estrategia política dice, mira, si no haces ninguna estupidez, lo más seguro es que ganes. El problema es que Donald Trump, ya ustedes lo conocen. Entonces, si ya ha hecho las cosas que ha hecho,
¿qué cosa le puede salir mal de aquí a noviembre? Yo calculo que el próximo 3 de noviembre, evidentemente en política nada está dicho, pueden pasar muchas cosas, pero el Partido Demócrata ha dado tantos tumbos. Lo que ha pasado en Iowa es vergonzoso, por decirlo menos, y ya hay precandidatos presidenciales demócratas que están tirando la toalla, porque no solamente saben que se les va a venir cuesta arriba internamente, sino que van a tener un Donald Trump con una economía robusta, con una China con el coronavirus y con los problemas internos del propio Xi Jinping, que durante más o menos una semana y media ha desaparecido de la escena pública hasta el día de hoy, donde un Rusia que está estancado por sus problemas de distribución de gas y el precio del petróleo. Entonces, a Estados Unidos se le ponen las cosas fáciles y para colmo, los problemas que tenía complicados, Siria, Irán, Venezuela, hay un manto de, digamos que optimismo de parte de los aliados de Estados Unidos de que algo va a pasar. Sí. Entonces, ante esta situación, para los demócratas se le hace difícil confrontar a un Donald Trump que además cuenta con Manuel López Obrador de un lado, donde le ha hecho su muro humano, y cuenta con haber parado la inmigración hacia los Estados Unidos, la inmigración ilegal de alguna forma. Entonces, ya lo que queda no es tanto si Donald Trump va a reelegirse, sino si se va a reelegir con mayoría republicana en ambas cámaras, si va a incluso aumentar la cantidad de gobernadores republicanos. Recordemos que Donald Trump, este sería su último mandato, y de ganar las próximas elecciones el 3 de noviembre que sigue, podría ser la persona que pondría el siguiente presidente, que todo parece indicar que no va a ser el vicepresidente Biden, por los movimientos que está realizando la exgobernadora y ex embajadora Nikki Haley, que ahora se ha convertido, digamos que como el vicepresidente Pence, ¿querés usted? Perdón, el vicepresidente Pence, que bueno, el señor Biden pues la tiene toda, la ha perdido toda, que ese es parte del problema, cuando tú no tomas la... A ver, el señor Biden debió haber sido el candidato demócrata y no tomó su momento. Ese es el problema cuando uno no toma las decisiones políticas en el momento correcto. No hay una segunda oportunidad en ciernes. Si Dios quiere y usted tiene mucha suerte, puede que haya una segunda oportunidad, pero lo más seguro que no. Y eso es lo que le está pasando al señor Biden, que todo indica que no va a estar ni siquiera entre los 3 candidatos con más posibilidad. José. Bueno, yo he estado en muchas campañas de Estados Unidos, les he dado seguimiento, en algunas he estado viéndolas, y en algunas, como la de Nueva York, les he dado mi trabajo. Para mí, el escenario en los Estados Unidos no es tan predecible. Claro que la ventaja la tiene el presidente de los Estados Unidos, pero fíjese lo que pasó en el llamamiento de juicio. Uno de sus miembros más destacados del Partido Republicano votó en contra de él. Mitt Romney. La situación mundial puede variar de un día para otro. Así igual que salió el coronavirus, es un virus que va a estar 2 o 3 meses más y después desapareció, viene otro. Sí. Hoy hay más muertes en los Estados Unidos por el virus de la influenza, hay 15 millones de afectados, 9.700 muertos, que por el coronavirus. Entonces, al final, lo que quiero plantear con esto, ¿qué pasó en Iowa? En Iowa, yo no sé si ustedes conocen el sistema de Iowa. El sistema de Iowa es un sistema arcaico, es un sistema del siglo XIX, en donde se reúnen en escuelas personas, votan, y cuando de una votación, vamos a suponer que somos 200, y uno está con Guillermo, está conmigo, otro está con Fernando, pero si Guillermo no saca 15%, lo eliminamos, entonces la gente de Guillermo tiene que volver a votar para ver si se va por Fernando o por mí. Entonces decidieron llevar eso a la digitalización. ¿Cómo se lleva ese desastre a digitalización? Sí, ¿cómo tratar de hacer las tonadas de sí, la no es tabla tan por fácil. computadora? Era 1 millón de personas en el estado y le apareció 9 millones de votos. Sí, entonces, ¿qué le quiere decir con esto? Además, este es un estado que sí es simbólico porque arranca la campaña, pero ahí ha perdido, antes se decía que el que perdía en Iowa ganaba o perdía las elecciones. No, ahí ha perdido, Clinton perdió y ganó las 2 veces la presidencia. ¿Quién va a ser candidato demócrata? De las opciones nacionales, puede estar entre Biden, Sanders, este joven que ganó en Iowa, que está peleando a cabeza, está en 26,2 a 26,1, con Bernie Sanders y Billy Sien. Él es un hombre joven de 38 años, el más liberal en términos de su vida personal y sexual, un hombre inteligente,
es una amenaza. Fíjese cómo se mueve los Estados Unidos entre un joven de 38 años, un Bernie Sanders de 70 y tanto, y un Biden de 70 y tanto, Sí. y un Trump de 73 años. Entonces, ¿qué va a pasar en los Estados Unidos? Todo va a depender del movimiento que siga la economía, de la confrontación, de los conflictos en desarrollo. Nosotros lo hemos visto durante los últimos... Usted recuerda cuando Siria, nosotros estuvimos a punto de una crisis en Siria. Estuvimos a punto con el coronavirus, perdió la bolsa y ahora está subiendo vertiginosamente. Eso, estamos como una especie de montañas rusas que de pronto bajamos a una velocidad y subimos a la misma velocidad. De pronto caemos. Entonces, lo que sí está planteado en esto es un alto nivel de incertidumbre. Los que eran aliados de los Estados Unidos casi confiables, ahora no lo son. Y las alianzas del presidente están más seguras con Trump, con Putin y con Kim Jong-un que con nadie. Sí. Ustedes fijan que Putin se ha cuidado de proteger al presidente en todo. Entonces, ¿qué va a pasar en el mundo? Bueno, principalmente qué va a pasar en Venezuela, porque yo creo que hacía mucho, creo que al rey de España, al rey emérito de España, Juan Carlos I, que incluso lo dejaron hablar en las dos cámaras, pero a una ovación de pie a un líder extranjero son muy contadas. Hay que buscar hemeroteca Winston para encontrar. Churchill, tal vez. No es tan sencillo y de hecho se hizo con mucho sigilio porque la verdad es que se quería mandar un mensaje. Pero ojo, tenían ya casi una década que los presidentes de los Estados Unidos no hablaban, no le dedicaban más allá de una línea América Latina. a América Latina en el discurso del Estado de la Unión. Y no solamente se habló de Venezuela, se habló de Cuba y de Nicaragua. Yo quiero recordarles cuando se habló del eje del mal. Irán, Irak, Siria. y Siria. Entonces, ojo porque cuando un presidente de los Estados Unidos se refiere a países con el señalándolos y diciendo las palabras, de los verbos que utilizó el señor Donald Trump, es porque hay un grupo de personas a su alrededor trabajando propuestas. Entonces, yo creo que estamos en esta fase donde Estados Unidos ya reconoce quién es el que va a recoger el testigo, como pasó aquí en Panamá en 1989, en caso de que el régimen dictatorial venezolano tenga que ser removido. Ese lugar, hasta allá no habíamos llegado hasta ahora. Entonces también esto va a depender, uno, de si se mueve pieza, lo cual yo no veo tan factible, antes de las elecciones o después de las elecciones. Si Donald Trump gana las elecciones, yo creo que para Venezuela pues viene un hilo de esperanza importante. Y el señor Guaidó lo que tiene es que tratar de cohesionar una oposición que ha puesto lamentablemente por delante sus intereses personales, en su gran mayoría, a los de un pueblo venezolano que ahora ya va por casi 7 millones de personas alrededor del mundo huyendo de la situación política de ese país. José, yo quiero también tocar esto porque me ha llamado la atención y sobre todo que este nuevo centro de poder europeo, ese eje que antes era Londres, París y Berlín. Ahora, pues a la ausencia de Londres, pues Polonia pues parece que la estrella ascendente. Eso sí, quitando de en medio a Italia, que es una de las 7 economías más grandes del mundo. ¿Y España? A España, ¿saben? Y los polacos nos están dando una lección importante. Una economía que como la panameña tuvo una especie de, un punto de quiebre en 1989 y que de ahí en adelante han hecho las cosas bien. Yo creo que hay una gran lección que ver ahí, José. Lo que usted tiene que mirar, Fernando, es que en materia de geopolítica, la teoría del siglo XIX de que quien tuviera control de la Europa, del centro de Europa, entendiendo el centro de Europa, Europa y Euroasia, tendría el control del mundo. Entonces, los europeos, particularmente Macron y la señora Merkel, que tienen institucionalidad europea para largo, ellos están buscando aliados para contrarrestar el desarrollo del señor Putin. Y creo que Polonia, como punto ascendente, con una política de centro-derecha, más a la derecha que al centro, pero con una política exitosa. Bueno, en medio de dos colosos. No te olvides que Alemania y Rusia pues tienen el gran sándwich que aplastan a los polacos. Si usted mira eso, es la apuesta más audaz geopolíticamente hablando.
Entonces ahora tú traes eso a nuestro continente y fíjese a lo que apuesta Inglaterra. Al salirse, deja de tener influencia allí, entonces apuesta a un triángulo entre Inglaterra, México, Brasil. Y yo lo que digo es nosotros tenemos que estar en medio de esa ecuación también. En esa jugada. Nosotros tenemos que estar en esa Pero jugada. alguien tiene que pensarlo. Claro, entonces, lo interesante de este mundo es que este planteamiento nuevo abre la perspectiva de lo que nosotros somos. Cuando yo escuchaba al presidente amigo suyo de Salvador decir que él iba a ser el Singapur de América. Iba a ser el Singapur de... Bueno, Singapur es una potencia porque es una potencia marítima. Jamaiquino también lo dice. Pero además está en un estrecho con un desarrollo de educación. Para ir a ver la educación en El Salvador, hombre. Vamos a hablar claro, la potencialidad. ¿Con qué lo va a hacer? Con la potencialidad marítima de El Salvador, ¿cuál es? La de nosotros. Aquí el que tiene la oportunidad somos nosotros. Sí. El problema de nosotros ahora mismo es cómo nosotros mismos vamos a entender cuál es nuestro futuro. ¿Cuál es nuestro destino? Miren, Polonia, el pueblito más pequeño, tiene todos sus servicios básicos garantizados. El desarrollo rural, la educación, agropecuario, la educación de las áreas rurales de Polonia es envidiable en Europa. Bueno, se además invirtió en eliminar los problemas de calidad de vida del polaco. Y ahí está. Y ahí está el resultado. Yo creo que son las grandes lecciones y sobre todo que, como le hemos hablado José y yo durante la semana y mismo los fines de semana, si las potencialidades en nuestro país están ahí, hay un mundo en incertidumbre, tiene que asirse de lugares que ya están probos en todo lo que tiene que ver con su desarrollo. Y Panamá en América Latina somos los tuertos en la tierra de los ciegos. Así que yo espero que ahí se vea esa gran oportunidad que tiene nuestro país de convertirse pues, en un gran desarrollo mundial y de cooperar sobre todo a bajar los niveles de desempleo y mejorar pues, los servicios básicos de los panameños. Era lo que teníamos que contarles este domingo, los ingenieros Guillermo Ruiz y José Blandón Castillo. Fernando Correa, a todos que pasen un feliz domingo. Nos vemos mañana desde las 6 de la mañana en la emisión matutina de Next. Recuerde, este programa se retransmite por KW Continente.